like you ever felt. Are you listening? Damn. Hola, mi nombre es Mireya Rosado, soy estudiante en la Universidad Autónoma de Campeche en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, en la licenciatura como Químico Farmacéutico Biólogo. El tema que voy a explicar van a ser la representación en gráficas de unos procesos, así como la resolución de un problema. A partir de isotermas de una gráfica voy a explicar los procesos isotérmicos, isobáricos, así como el isocórico, su proceso reversible, así como irreversible. Sabemos que un proceso reversible, pues una vez que ha tenido lugar, este puede ser invertido, o sea, cambia el sentido en el que va, sin causar cambios pues en el sistema ni en sus alrededores. Y un proceso irreversible pues es lo contrario a lo reversible, pues quiere decir que no puede regresar. Pues estos estados intermedios de la transformación no son de equilibrio. Tenemos que un proceso térmico es el mediante el cual la temperatura se mantiene constante, pero el volumen y su presión cambian. Tenemos desde una temperatura de una presión final y una presión inicial. Entonces, para un proceso reversible, lo que sería su ecuación vendría siendo la siguiente para encontrar su trabajo, que tenemos W es igual a menos N, que sería el número de moles, por R, la constante, T de temperatura, y el logaritmo de volumen 2 entre el volumen 1. Tenemos que el volumen 1 sería este, y el volumen 2 vendría siendo de este lado, el volumen inicial o el volumen final. El área que se va a obtener a partir de esta ecuación va a ser todo el área debajo de la curva, que sería todo esto. En cambio, en un proceso irreversible va a cambiar su fórmula, que vendría siendo la siguiente, teniendo el trabajo es igual a menos P de la presión por delta del volumen, teniendo lo mismo de este lado el volumen 1 o el volumen inicial y el volumen 2, así como la presión 2 o la presión final y la presión 1 como presión inicial. Esta va a cambiar conforme a la ecuación, obteniendo la siguiente área que se va a encontrar. Aquí, como solo estamos calculando de una presión, solo vamos a encontrar este pedacito, ya no se va a encontrar todo el área debajo de la curva. El siguiente proceso que tenemos es el isobárico. Este dice que mientras la temperatura y el volumen de un gas varían, la presión se va a mantener constante, teniendo de este lado pues la presión, volumen 1 o volumen 2, y su fórmula. En un proceso reversible ocuparemos la misma que en el proceso isotérmico, que sería trabajo igual a menos la presión por delta de volumen, y pues su área va a ser todo esto, que va a ser debajo de la curva o la línea que se marca en este caso. Así como en el proceso irreversible va a ser lo mismo, ya que es la misma área que se calcula. Teniendo en cuenta que no tendríamos
otros valores que puedan afectar nuestras fórmulas. Igual, de la misma manera, tenemos el volumen 1 como el volumen 2 y la presión que se va a mantener constante. Finalmente tenemos el proceso isocórico. Este dice que es el proceso mediante el cual el volumen de un gas permanece constante, así como la presión y su temperatura van a variar. Tenemos desde la presión 1 y la presión 2, presión final. Y pues aquí tendríamos el volumen igual de este lado. Este se podrá confundir con el proceso isobárico, ya que podríamos decir que tiene la misma forma, pero su ecuación, por decirlo así, va a dar igual a 0, porque el volumen va a mantenerse constante, ya sea en un proceso reversible o irreversible, ya que no hay un área por encontrarse, solo es la línea en la que pasa nuestro volumen, así como nuestra presión. Tenemos el siguiente problema. Dice, una cantidad de 0.85 mol de un gas ideal a una presión inicial de 15 atmósferas y 300 Kelvin se deja expandir en forma isotérmica hasta que su presión final alcanza una atmósfera. Calcule el valor de trabajo que se lleva a cabo si la expansión se efectúa contra una presión externa constante de una atmósfera de manera A, reversible, B, irreversible. C, ilustra el proceso en un diagrama termodinámico de P versus B. Y D, determina el valor de delta U y Q. Lo primero que tenemos que hacer va a ser sacar los datos. Tenemos que N va a ser a 0.85 mol de un gas ideal. La presión inicial o presión 1 va a ser de 15 atmósferas. La temperatura va a ser igual a 300 Kelvin. Y su presión final o presión 2 va a ser de 1 atm. Se va a hacer con las fórmulas para un proceso isotérmico. Las fórmulas que utilizaremos va a ser delta U igual a 0, Q igual a menos W. Para las fórmulas del trabajo reversible e irreversible va a ser W igual a menos N por R por T por logaritmo de volumen 2 sobre volumen 1. W igual a menos P por delta V. Y vamos a usar una serie de fórmulas sobre los gases ideales para encontrar lo que serían los volúmenes. Que la primera fórmula que vamos a despejar va a ser la de PV igual a NRT, que esta se despejaría para encontrar el volumen 1, que sería B1 igual a NRT sobre P, que sería la presión 1. La siguiente va a ser la de P1 por B1 igual a P2 por B2, y despejada quedaría para encontrar el volumen 2, que sería B2 igual a P1 B1 sobre P2. Para la sustitución de las fórmulas, lo primero que vamos a encontrar sería el volumen 1 utilizando la fórmula que ya despejamos de este lado, que sería B1 igual a N, que N sería el número de moles que ya tenemos de este lado, sería 0.85
mol por R es la constante, sabemos que la constante es 0.082 atm por litro sobre mol por Kelvin, multiplicado por la temperatura. Tenemos que la temperatura es de 300 Kelvin sobre lo que es la presión 1. Tenemos que la presión 1 es de 15 atmósferas. Sacando los datos en la calculadora, obtenemos que nos da un volumen de 1.394 litros, porque mol con mol se cancela, atmósfera con atmósfera se cancela y Kelvin con Kelvin se cancela, quedándonos solo litros. Para el siguiente vamos a encontrar lo que sería el volumen 2 utilizando la fórmula que despejamos de este lado, que nos quedaría como volumen 2 es igual a presión 1. Sabemos que la presión 1 es de 15 atmósferas por el volumen 1 que acabamos de sacar, que tenemos de 1.394 litros, entre presión 2. La presión 2 tenemos que es de 1 atmósfera. Sacando con la calculadora tenemos que nos da un valor de 20.91 litros. Nuevamente cancelamos ATM con ATM. Ahora que sacamos los volumen, vamos a resolver el inciso A con el proceso reversible. La fórmula que se va a utilizar en este paso sería esta. Sustituyendo, tenemos que W es igual a menos N, que sería el número de moles, 0.85 mol, por R es la constante, pero esta constante la vamos a pasar a joules, que nos quedaría de 8.314 joules sobre mol Kelvin, multiplicado por la temperatura, que ya sabemos que son 300 Kelvin, por logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1. Entonces tenemos volumen 2 que son 20.91 litros sobre 1.394 litros. Sacando los datos nos va a dar menos 5.741.25. Cancelamos mol, Kelvin con Kelvin, y litro con litro nos quedaría joules. Ese sería el resultado del inciso A. Ahora resolveremos el inciso B. Para resolver el inciso B utilizaremos lo que sería la fórmula que tenemos de este lado para un proceso irreversible. Entonces sustituimos, que nos quedaría menos P. P la vamos a utilizar como la presión constante de un ATM que nos menciona, por delta B. Esto vamos a hacer la resta de los volúmenes, que sería 20.91 litros menos 1.394 litros, quedando así los 19.516 atm litros. De esto lo tenemos que pasar a joules, haciendo la conversión, que sería 101.3 joules sobre un atm litro, quedándonos menos 1976.9
9708 ATM con litros, se cancela y nos quedaría joules. Para el inciso C nos pide ilustrar el proceso con un diagrama termodinámico de P versus B. Entonces lo que haremos va a ser el diagrama, que quedaría de la siguiente manera. P estaría de este lado y el volumen de este lado. Tenemos que sería volumen 1, que es de 1.394 litros, con el volumen 2, que sería de 20.91 litros, con la presión 2, que sería de 1 ATM, con la presión 1 de este lado de 15 atmósferas. Haré lo mismo de este lado. Para el proceso reversible tenemos que de aquí, de este punto a este punto, va a ser nuestra curva. Lo mismo de este lado. Lo que cambiaría sería el área que se está midiendo. Entonces, para el proceso reversible tenemos que es el área debajo de la curva, pero en este caso, con la fórmula que estamos aplicando, el área que vamos a sacar es todo esto. Y para el proceso irreversible va a ser debajo de la curva, pero conforme a la última presión, que sería esta área. Igualmente utilizando la fórmula. Finalmente, el inciso D me pide determinar el valor de delta U y de Q. Como lo tenemos en las fórmulas, delta U vale 0 y Q va a valer menos W. Entonces, el inciso D va a ir delta U igual a 0 y menos W igual a Q. Entonces tenemos que W es menos 1976.9708 joules. Esto lo vamos a pasar con las leyes de los signos, porque tenemos negativo aquí, que nos quedaría de un signo positivo. Sería menos por menos va a quedar como positivo. Nos quedaría como resultado 1976.9708. Gracias.